Hola, bueno, vamos a comenzar con el video tutorial para el tema de mano de obra, de gestión y costos. Bueno, el ejercicio que vamos a tratar de resolver, ojo que es el que tienen que entregar, pero lo que voy a hacer es guiarlos para que puedan resolverlo. Algo muy importante en este video. El material de soporte, el material de apoyo para poder resolverlo es el material de apoyo de la unidad 3 de mano de obra. Lo fundamental para comprender en esta parte es lo que se refiere a la incidencia de las cargas sociales sobre el costo de la mano de obra. Recuerden que la mano de obra era toda contraprestación como consecuencia de un contrato de trabajo. O sea, si por ejemplo tenemos un costo de 1000 pesos, o vamos a poner de 10.000 pesos, un salario bruto de 10.000, nos podrían preguntar, ¿cuál es el costo de mano de obra si yo quiero contratar a un empleado y pagarle 10.000 pesos? ¿Va a estar formado solo por ese costo o salario bruto de 10.000? No. La gran pregunta es, bueno, si tengo que inscribirlo, anotarlo, pagar las cargas que correspondan, ¿cuáles son esas cargas? ¿A qué nos referimos con costo de mano de obra? Y aquí aparece un concepto muy importante, el concepto justamente de cargas sociales. Para formar el costo de la mano de obra, ¿sí? Ya sea directa o mano de obra indirecta, tenemos dos componentes. Como dijimos recién, costo de mano de obra, uno, el primero es el salario bruto. Y el segundo son las cargas sociales. Esas cargas sociales se refieren no solamente a lo que quizás ya escucharon en algún momento, que son los porcentajes fijos que establece la ley, que debe abonar el empleador por sus empleados, sino que incluye también aquellas provisiones o previsiones también incluidas en la ley que resultan variables. Por eso se les llaman provisiones o previsiones. Provisiones en el caso de que sepa qué valor, sé que lo debo pagar y no sé justamente el valor justo. Entonces estimo el valor, pero sí sé que lo debo pagar. En cambio, las previsiones es cuando no puedo estimar que el hecho sea cierto y tampoco el valor. Estimo tanto el que va a ocurrir el hecho como el valor que puede llegar a costar. Bien, entonces, en el costo de la mano de obra se incluyen dos conceptos: salario bruto, cargas sociales. Esas cargas sociales a su vez se abren. ¿En qué? Las cargas sociales se abren en contribuciones patronales, vamos a ponerle contribuciones patronales, y esta otra serie de provisiones y previsiones, que también debo estimar. Previsiones. Bien, entonces, costo de mano de obra, salario bruto más cargas sociales. Las cargas sociales se abren en dos: en contribuciones patronales y en provisiones o previsiones. ¿Qué son las contribuciones patronales? Son porcentajes fijos establecidos por la ley. Bueno, ustedes lo tienen en el soporte teórico. En el material de apoyo teórico les dice justamente, habla de un decreto 814/01 que se refiere a, en un momento, en el 2001, cuando hubo una crisis económica importante, el Estado a empresas que eran de servicios y facturaban menos de 48 millones al año, podían reducir o se veían beneficiadas por reducir sus contribuciones patronales en un 4%. En lugar de pagar el 27% que venía haciendo siempre, se redujo, ojo, solo a las empresas estas que podían incluirse, tenían que ser pymes de servicios y facturar hasta 48 millones al año. Ese fue un beneficio en el decreto 814 del 2001, que
Sin embargo, en algunas empresas aún continúa vigente, pero en general tendríamos que encontrarnos con que todas las empresas tienen contribuciones patronales, o sea, estas cargas, ¿sí? Estas cargas que representan porcentaje fijo sobre este salario bruto de un 27%. ¿Bien? Podrían encontrarse con algunas del 23, pero tendrían que tener todas el 27. ¿Qué hay dentro de este 27? También ahí lo ven. En el material de apoyo les dice un 12 y algo de jubilación, la ley 19032 que es PAMI, y también les manda algo el fondo de desempleo. ¿Qué significa esto? Que el Estado le está obligando al empleador, al contratar un empleado de 10.000 pesos brutos, a que abone por él este 27%. ¿Para qué? Para que pueda sumarse a ese gran concepto o ese monto ese fondo, ¿sí? Una parte va para la jubilación, una parte va para la obra social PAMI, ¿sí? Justamente todo destinado a lo que es seguridad social, jubilación, PAMI, obra social de jubilados, Fondo Nacional de Desempleo. Vieron que cuando a alguien lo despiden cobran una pequeña indemnización por unos meses, entonces también parte de lo que el empleador abona al Estado, a la FIP, parte de eso va hacia estos distintos fondos. Bien, entonces, y nos falta uno muy importante, la obra social. ¿Sí? El 6% es para la obra social. Bueno, todos estos conceptos que tienen en el material de apoyo más ese 6% forman el 27% del que estábamos hablando. Y a los que son del 23 se forma también por porcentajes un poco menores, pero siempre se mantiene el del 6% de la obra social para llegar a este 23. ¿Sí? Perfecto. Entonces, todo empleador, si alguien nos pregunta cuánto es el costo de mano de obra de contratar a una persona de 10.000, vamos a tener su bruto y ese 27% más de las contribuciones patronales. Pero no termina aquí. ¿Por qué? Porque se suman otros conceptos variables o fijos también, ¿no? Establecidos por la ley. Ya vamos a ver, fijos o variables. Ahora vamos a ver, en realidad son todos variables, pero tienen, por ejemplo, el aguinaldo, un porcentaje fijo, ¿no? Son conceptos variables, vamos a ponerlo como variable. Porcentajes variables establecidos por la ley que generan estas provisiones o previsiones. Variables establecidos por la ley. Porcentajes variables establecidos por ley. Bien, ¿y a qué nos referimos con eso? Por ejemplo, en el caso de las provisiones, al SAC. Todo esto está, vuelvo a decir, en el material de apoyo. Nos referimos al SAC, sueldo anual complementario. El empleador está obligado por ley, por eso dice por ley, a abonar a sus empleados 13 sueldos durante el año, ¿sí? Esos 13, todos los meses son 12 meses, ¿no? Un mes más son 13 sueldos. ¿Cómo se debe pagar ese 13avo sueldo? Son 13 sueldos, ¿sí? Se debe pagar uno más en el mes de junio y en el mes de diciembre, ¿sí? Entonces, ¿y qué porcentaje representa sobre el costo mensual? Porque nosotros decimos, ese aguinaldo le debo pagar, sí, ya sé, en junio y en diciembre, pero cuando lo devengo, se tiene que devengar una partecita a medida que va pasando el año. Si estamos en enero, una 12ava parte. Si estamos en febrero, una 12ava parte. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sale el famoso, no sé si lo escucharon, como son 13 sueldos, en realidad para agregar uno más decimos un sueldo sobre 12 meses. 1 sobre 12 es el 0,0833. Por eso, no sé si lo escucharon, en algún momento, cuando hablamos de aguinaldo o sueldo anual complementario, siempre hablan de que es el 8,33%. Bien, entonces, dentro de estas provisiones, el principal es este SAC, que para devengarlo mensualmente va a representar un 8,33. Bien, ya tenemos 10.000, el 27% de 10.000 y se agrega un 8,33. Pero ¿qué pasa? También se agregan posibles
previsiones que no sé si van a ocurrir o no, pero aparecen esos famosos tiempos de trabajo que no los trabaja el empleador, pero se los debo pagar, que son las famosas licencias. ¿Sí? Debo estimar las licencias por vacaciones, las licencias por enfermedad, licencias por matrimonio, licencias por día de estudio, ¿sí? También son previsiones porque yo sé, o sea, no sé con certeza ni cuántos días se van a tomar por esas licencias, ni cuánto va a ser el valor según el sueldo, ¿no? Entonces, tenemos como segundo punto las licencias. ¿Qué porcentaje se debe aplicar en las licencias? No lo sé, porque ahí depende de la cantidad de gente, depende de la cantidad de veces que se enferman, depende de la cantidad de empleados que estudian, que se casan, ¿sí? Entonces es un porcentaje X a establecer. Bien. Entonces sí tenemos cierto el 27, el 833 y las licencias no lo sabemos. Después también están otros costos que son de indemnizaciones. Hay empresas que calculan sobre su costo laboral, por ejemplo, un 3%, como número 3, un 3 o un 2% de indemnizaciones. Si es una empresa que despide mucha gente constantemente, hay mucha rotación, debe considerar siempre un porcentaje para poder calcular, estimar su costo de mano de obra. Bien, pero no termina todo aquí. Como vieron también en el material de apoyo, para conocer la incidencia de estas cargas sociales dentro del costo de la mano de obra, se agrega, ¿qué se agrega? Se agregan además lo que se conoce como hay conceptos remunerativos y no remunerativos. ¿Qué significa eso? Y tiene que ver con lo que ya hemos visto. Tanto el salario bruto, ¿sí? El sueldo o salario bruto, como las licencias y el SAC, se los conoce como conceptos remunerativos. ¿Qué significa que sean remunerativos? Son conceptos sobre los cuales se deben aplicar las contribuciones patronales. No solo las contribuciones patronales, sino también los aportes personales. Entonces, conceptos remunerativos son aquellos sobre los que se aplican, contribuciones patronales y aportes personales. Ya sabemos lo que son las contribuciones patronales. Es este famoso 27 o 23, depende del tipo de empresa. Sí, si contaba o no con el beneficio. ¿Y qué son los aportes personales? ¿Qué significa esto? Que el empleador debe actuar como un agente de retención. Un agente de retención sobre el sueldo del empleado, sobre ese sueldo bruto. Es decir, sobre un sueldo de 10.000, yo debo aportar más, ¿sí? Debo contribuir con contribuciones patronales y a su vez debo aportar por el empleado. Actúo como un agente de retención. En lugar de cobrar estos 10.000 pesos, el empleado va a cobrar un porcentaje menor. ¿Y cuál es ese porcentaje? Los que trabajan deben saber que les retienen por jubilación un 11%, por la ley esta 19.032 un 3% y por obra social otro 3%, en promedio un 17%. Entonces, sobre un sueldo de 10.000, ¿cuánto le vamos a pagar al empleado? 8.300. Es el 100% menos el 17%, el 0,83. Entonces, para aplicar, para saber cuánto debemos aportar, va a ser siempre el 27, ¿sí? Ahora les voy a contar un poquito más porque nos faltan otras cargas sociales más, pero va a ser el 27 y el 17 por el lado del empleado. Entonces, el empleador tiene que terminar aportando, contribuyendo al Estado con el 27 y el 17. El 17 se lo saca al empleado, se lo retiene, pero ese 27 lo debe aportar todo él. ¿Bien? Es ese 27 sobre todos los conceptos remunerativos, sueldo bruto, SAC, licencias y licencias, ¿sí? Las indemnizaciones, por ejemplo, no son conceptos remunerativos. El día que despido a un empleado no debo hacerle aportes ni contribuciones. Bien, y nos falta
un porcentaje más, ¿sí? También que es establecido por la ley, que no resulta fijo, que también lo podemos provisionar, que es el concepto de seguro de vida obligatorio y ART. También, ¿qué puede pasar? Acá hay variables. Según la empresa con la que se contrate el seguro, puede ser un valor fijo por empleado o un porcentual sobre el sueldo bruto. Por ejemplo, en general se habla de un promedio de 2, algo, 1,8, depende del tipo de empresa. Si es una empresa donde puede haber bastantes accidentes personales, el valor de ART puede ser un valor mucho mayor, ¿sí? Podemos hablar de un 4%. Entonces, se agrega un porcentaje más. Fíjense, 27, 4%, 3 de indemnizaciones, 8,33 de aguinaldo y, ojo que hay que calcular sobre todos los conceptos remunerativos ese 27. Bueno, ¿para qué entonces está diseñado el ejercicio Vélez Super Sport? Para que podamos determinar en forma práctica cuál es la incidencia de las cargas sociales, quería marcarles con color, cuál es la incidencia de las cargas sociales sobre este sueldo bruto. ¿Cuál es la incidencia de las cargas sociales? Y cuando hablamos de nuevo de cargas sociales, ¿cómo inciden las contribuciones patronales y las provisiones y previsiones dentro del costo de la mano de obra? Vamos a ver, estuvimos rápidamente diciendo que es este 27, un 3, un 4, un 8,33. Podríamos decir 27 más 9, 36, 39, 43. Y tendríamos que ver el efecto de las contribuciones sobre cada uno de estos conceptos. Vamos a ver cuánto nos da, ¿sí? Vamos a ver este ejercicio. Les voy contando que en general en las empresas representa desde un 50 hasta un 55%, o más, ¿no? Depende en cada empresa de cómo es el valor de indemnizaciones, el valor del seguro de vida obligatorio, de la ART, ¿sí? Si tienen otros beneficios, ¿bien? Bueno, y recuerden, este 17, lo debe también ingresar al Estado, a la FIP, el empleador, pero no es costo en este caso. ¿Por qué? Porque le retiene al empleado. Bien, bueno, vamos directo al ejercicio para determinarlo en forma práctica. Recuerden que el ejercicio Vélez de Super Sport lo tienen que entregar, ¿no? Pero los voy a ayudar bastante a que puedan entender y, de nuevo, miren muy bien el material de apoyo, porque ahí estaba prácticamente la forma de resolverlo. Bien, para eso, porque es quizás lo que más podía costarles, vamos a determinar la cantidad de días promedio, cómo se calcula esto de las licencias, cómo se calcula sobre todo el tema de las licencias u horas no operativas, horas de descanso, ¿no? Bueno, para poder saber cómo determinar lo que les decía, esas otras cargas donde el empleado justamente no asiste al trabajo. Bueno, muy bien. Nos dice, Vélez Super Sport, la empresa lo contrata como asesor. Como primera tarea le solicita determinar la incidencia del costo de la mano de obra directa productiva en las estructuras de costos de sus productos. Bueno, muy bien. ¿Por qué hablamos de productivas? Porque la RT17 habla de que en el costo de un producto o en el costo de un servicio yo debería dejar solamente lo productivo y las horas que considero improductivas, que también lo tienen en el material de apoyo, lo debo imputar directamente al resultado del periodo. Bien, bueno. Y cabe aclarar algo que comenzamos a hablarlo en el ejercicio de Bombonera, pero creo que no cerré el concepto de cuando dijimos mano de obra a salida de máquina y mano de obra no a salida de máquina. ¿Qué significa eso? Sí les dije que era equivalente a mano de obra a salida de máquina, era equivalente a cantidades necesarias. Y mano de obra no a salida de máquina tenía un desperdicio, sí había que aplicarle el rendimiento. ¿Qué se refiere eso? Que justamente tiene que ver con esto de horas productivas, ¿no? O de mano de obra productiva. Cuando nosotros decimos que equivale a cantidades necesarias, hablamos del total de horas de presencia en fábrica. ¿Bien?
o total de horas de presencia en planta. Y cuando le sacamos, las transformamos en productivas, o sea, cuando le sacamos ese desperdicio que tuvieron, aplicamos el rendimiento, nos estamos justamente hablando de las horas productivas. O sea, las horas productivas equivalen a la cantidad neta en materia prima. ¿Se entiende? O sea, siempre van a ser las horas de presencia en planta mayores que a las horas productivas, ¿sí? Las horas productivas son las que deberían cargarse al costo y el resto deberían enviarse directamente a resultado. Van a caer todas en resultado, pero ¿cuándo van a caer todas? Cuando se vendan todos los productos. Bien, entonces nos dice, como primera tarea, incidencia de la mano de obra directa productiva en las estructuras de costos de los dos productos, camisetas blancas y camisetas azules. El gerente de recursos humanos le proporciona los siguientes datos predeterminados. Días de trabajo de lunes a viernes, 9 horas diarias. Bien. Tiempo no productivos previstos, 40 minutos de almuerzo, 10 minutos de la entrada y 10 minutos a la salida. Licencia ordinaria por vacaciones, de acuerdo al siguiente detalle. Licencia por enfermedad, 10 días, feriados 7, licencias especiales, todos los días coincidentes con los días hábiles. Sueldo anual complementario, un sueldo más por año, contribuciones patronales y nos da los datos. ¿Sí? Bueno, valor horario promedio estimado para la liquidación, 3 pesos la hora. Y el gerente de producción le informa los siguientes datos. Camisetas blancas, 50 pesos por hora productiva. Camisetas azules, 40 pesos por hora productiva. Muy bien. Bueno, para este ejercicio les voy a dejar casi todo hecho, pero quiero que finalmente calculen el costo de la mano de obra. Por eso les voy a tapar una parte del resuelto, ¿sí? Les voy a tapar una partecita, pero vamos a ir viéndolo juntos. Ver entonces cuál es la incidencia de las cargas sociales sobre este costo de mano de obra, ¿no? Pero ¿por qué nos pide solo de las productivas? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que calcular solo la incidencia? ¿Por qué debemos medir esa incidencia sobre las horas productivas? Y bueno, piensen algo. Si nosotros un costo de mano de obra, por ejemplo de 100, lo midiéramos, lo dividiéramos por el total de horas, supónganse que se trabajan 10 horas. 100 dividido 10, 10. ¿Cuánto tendría que ser el costo? 10 pesos. Pero si nosotros dijéramos, y estas serían total de horas, ¿no? Total de horas. Si nosotros dijéramos, no, la incidencia es mayor, porque encima de todo no trabajan esas 10 horas, ¿sí? Trabajan menos. Entonces, las horas productivas, quiero saber la incidencia sobre las que producen. Por eso van a ser menor. Entonces, supongamos que hay 2 que descansan, las productivas serían 8. ¿Cuál es la incidencia? La incidencia va a ser un porcentaje mayor. 100 dividido 8, 12,50, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo sacamos las horas productivas en este ejercicio? Veamos. Son las horas que van a estar en la fábrica, de presencia en planta, ¿sí? Y que van a producir. Justamente por eso se denominan productivas. Entonces, ¿cómo podemos sacarlas? Bueno, primero tendríamos que sacar las horas de presencia, las horas que van o deberían estar presentes, ¿no? Que van a estar presentes dentro de la planta. ¿Cómo lo sacamos? Días al año, 365. Sábados y domingos no vienen. Calculemos, son 104. Haríamos una cuenta rápida. Supongamos 4 fines de semana por 12 meses, más 4 por 12. No, estoy diciendo mal. Son 8 por 12, más 8 por 12. Ahí está, 96, pero son algunos más, por eso son 104. Tendríamos que contar justo en el almanaque, da 104. Feriados, de licencias se establece en este ejercicio que son 10. Feriados se establece en este ejercicio que son 7. Licencias especiales 2, que ahí podrían ser de maternidad, de estudio, ¿sí? Y vacaciones 22. Esta de 22 no la sabemos, por eso nos da el ejercicio una serie de datos, nos da cuánto le corresponde a cada empleado. Hay 8 que tienen 14 días. Hay 5,21, 5,28 y 3,35. ¡Qué suerte! Tiene mucha más antigüedad. Entonces hace un promedio ponderado
que nos da 22 días. ¿Cuántos días no van a venir a trabajar de vacaciones? 22, ya tenemos el cálculo. Entonces, si el total de días del año son 365 y 100, la sumatoria de estos son 145 no van a estar presentes, van a estar presentes 220 días al año. Bien, si trabajan durante 9 horas por día, ¿sí? ¿Cuántas horas deberían estar presentes en todo el año? 220 por 9, igual 1980 horas. 220 por 9, 1980. Bien, pero aquí vamos a sacar cuáles son productivas de esas 1980. De las horas que vienen, que están, ¿sí? ¿Cuáles son las que descansan? Nos dice el ejercicio 1 hora por día. En realidad nos dice 40 minutos de almuerzo, 10 minutos de entrada y 10 de salida. Ahí está la hora, 1 hora. Durante esa hora los empleados están descansando, entonces se consideran horas no productivas. Total de horas de presencia en planta, menos las horas no productivas o de descanso, el total de horas productivas para este ejercicio es de 1760. Este valor de 1760 es el que tenemos que usar para la incidencia, ¿sí? Va a ser el divisor en los costos de cada una de las cargas sociales. Bien, para eso lo calculamos. Bien, entonces estos 3 datos ya sabemos para qué son. Bueno, y ahora quiero que saquemos juntos la parte de cuál es la incidencia justamente de las cargas sociales sobre estas horas productivas. Muy bien. Esta matriz, ahora se las voy a mostrar, ¿sí? Pero vamos primero por esta. Esta es una manera de mostrarlo y yo en el ejercicio, en la parte de material de apoyo de mano de obra, se los mostré de otra manera, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué hice yo? Yo partí de un valor de 100 y luego le fui calculando los porcentajes. Aquí hacemos lo mismo, pero ¿qué hacemos primero acá? Calculamos justamente los porcentajes. El objetivo en este ejercicio de esta tablita es calcular los porcentajes. En el ejercicio que está en el material de apoyo, yo les decía, por ejemplo, las licencias representan un 10%. Después creo que puse solamente de licencias, ¿sí? Porque englobé todo, feriados, licencias, englobé todo en uno solo. Di el valor, 10%, ¿sí? Pero acá tenemos que calcularlo porque nos dan en días. Entonces hay que calcularlos en horas para aplicarlo sobre las horas productivas y sacar ese porcentaje que es equivalente al que está dado en los ejercicios del material de apoyo. ¿Cómo sacamos el porcentaje de las licencias de enfermedad sobre las horas productivas? Bueno, ¿cómo? Los días de enfermedad dicen que son 10 al año, ¿sí? 10, ¿sí? ¿Cuántas horas se trabaja por día? Horas por día, ¿sí? Si son 9 horas por 10 días, serían 90 horas al año. 90 horas al año sobre el total de las productivas, o sea, 90 dividido 1760, en cada uno va a ser esto, ¿no? 90 dividido 1760. Entonces las licencias van a representar sobre las horas productivas totales un 5,11%. Lo mismo para los feriados. ¿Cuántos son? 63 dividido 1760. 1760, van a representar los feriados un 3,58%. ¿Cuánto van a representar las licencias especiales? Que pueden ser matrimonio, ¿sí? Maternidad. Representan licencias especiales 18 horas al año, ¿sí? 1,02. Serían 18 horas dividido las 1760 productivas, representan un 1,02%. Las vacaciones un 11,25%, el descanso diario un 12,5%. Bien, bueno, buenísimo. Esta es la manera de determinar, ¿sí?, los porcentajes según cada concepto. Bien, pero aquí acá lo que estamos buscando son los porcentajes en los que incide cada uno de estos conceptos, pero no es el porcentaje de incidencia de las cargas sociales sobre el costo. Bien, ¿cómo se saca esto?
también en el material de apoyo está, partimos de 100 pesos y le vamos aplicando. Bien, les muestro este ejercicio, se los muestro así, ¿sí? Aquí está hecho en forma de cuadro, horizontal, a ver si llegan a ver ahí, sí. ¿Se llega a ver bien? Sí. Sobre 100 pesos, un 5,11 es la licencia por enfermedad. Un 3,58, vacaciones, descanso. Entonces ya representan sobre estos valores un 133,47. Un 33,47 se debe aplicar sobre estos valores. Sobre un valor de 100, 5 pesos con 11 van a ser costo por enfermedad. Feriados 3,58, licencias especiales 1,02, vacaciones y descanso diario 12,50. Y recuerden que a estas cargas sociales había que aplicarle las contribuciones. Bien, y acá tenemos más cargas sociales, el aguinaldo y las cargas sociales sobre el SAC. Se calculan entonces estos porcentajes, los sumamos, bien, y nos da, vamos sumando, miren, 133,47 son 133,47 más. Sumamos, aplicamos en este ejercicio está puesto que es el 16, ¿no? Está puesto que es el 16. Habría que aplicar un 16% sobre los 100 también, ¿sí? Un 16% sobre los 100. Y un 34,32% también sobre los 100. Entonces, como hay que aplicar todos estos porcentajes, ¿cómo se hace? Se suman, o sea, como vieron en materia prima por los rendimientos, se aplican los dos porcentajes. Entonces sería 133,47 por 134,32, 179,28. Bien, ¿cuánto es la incidencia de todas las cargas sociales sobre este costo de mano de obra de 100? Un 79,28%, una fortuna. Bien, ¿cómo lo podíamos sacar con el ejercicio que les di yo, con el material de apoyo? ¿Cómo lo podían ver también? Para mí es más fácil. Son dos formas, ¿sí? El que lo quiere ver a través de este cuadro, el otro es el cuadro pero vertical. A ver si me siguen. Les quería mostrar esto. Acá tengo los cálculos hechos. Vamos a buscarlos. Nosotros tenemos que partir del mismo cálculo, de los 100 pesos. Bien. A los 100 pesos le tenemos que aplicar todos los porcentajes de esas otras cargas de las licencias. ¿No? ¿Por qué? Porque son conceptos remunerativos, ¿sí? ¿Y por qué? No solamente que son conceptos remunerativos, o sea, sobre los que se aplican las contribuciones y aportes, ¿no?, del empleado, sino que a su vez sobre todos estos conceptos también se aplica el aguinaldo, ¿sí? Entonces, primero que tenemos que hacer, y vamos a ver que llegamos al mismo número, 100 pesos de salario bruto. Así tal cual está en el material de apoyo de mano de obra. Salario bruto. El total de las licencias, en el ejemplo que yo di, era un 10%. Y en este ejemplo ya sabemos que es un 33,47. ¿Sí? Entonces, licencias, un 33,47. Bien. Si es un 33,47, son 33 pesos con 47. Ese total, ¿sí? Cuando ¿sobre qué valor se calcula el aguinaldo o sueldo anual complementario? Sobre el mayor valor. Si en algún mes cobraste un poquito más por licencia, por matrimonio, por vacaciones, ¿sí?, ese valor es el que va a ser la base para calcular el aguinaldo. Entonces, tendríamos que poner 133,47 base para aguinaldo, ¿sí? 133,47 base para aguinaldo, base SAC. Y luego el SAC, calculémoslo. ¿Qué era el SAC? El 833. El 833 sobre 133,47 nos da 11,12. 11,12. Ahora sí,
los 133,47 más los 11,12 llevan las contribuciones patronales. En este ejercicio, las contribuciones patronales, ¿sí?, representan, ahí vamos a ver, esto da 144,59. ¿Cuánto le tenemos que aplicar? ¿Cuánto es el total de contribuciones? Según este ejercicio, vamos a sumar. Tenemos 16, 20, 24%. Bien. Según este ejercicio, el 24%. No es ni el 23 ni el 27. Tiene que ser o el 23 o el 27. Bueno, este ejercicio está planteado con un 24%. ¿Sí? El 24% sobre ¿qué? Sobre el total sujeto a contribuciones. Sujeto a contribuciones patronales. ¿De dónde sale este 24, Mara? ¿De dónde sale? De 16 de jubilación, que está en el ejercicio, el 2% de la ley 19.032, un 0,6 del ANSAL y un 5,4 les daba, que forma así el 6% de la obra social. Bien, 16, 17, 18 y 6, 24. 144,59 por el 24% nos da 34,70. Si seguimos sumando, 144,59 más 34,70 nos da los 179,29 que también sacamos a través del cuadrito anterior. Si el total de las cargas sociales hace que nuestro salario bruto llegue a 179, como era de 100, ¿cuál es la incidencia de las cargas sociales sobre la mano de obra solamente productiva? ¿Por qué solamente productiva? Porque los porcentajes que aplicamos lo hicimos calculando, tomando en cuenta las horas productivas. 79,289. Bien. Y esta es la respuesta del ejercicio. Ahora, si tuvieran que calcular, eso se los dejo para entregar. Falta muy poquitito, ¿sí? Quiero que me calculen, como pide el ejercicio, confeccionar la tablita ya está, determinar el costo unitario de la mano de obra directa por producto. Si el 3 pesos es la hora operaria, recuerden que es el salario bruto, sería el salario o sueldo fijo, ¿sí? O sueldo, perdón, no sueldo fijo, sueldo bruto, porque dentro del fijo que habíamos hablado podría haber algún componente del sueldo básico podría haber algún componente variable, ¿sí? Pero es 3 pesos la hora. Así que 3 pesos por hora, fíjense cuántas horas lleva cada producto, ¿sí? Y habla de horas productivas y calculen la incidencia de las cargas sociales. Me tienen que dar el costo de mano de obra para este ejercicio para cada uno de los productos, por cada unidad, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos con la parte de mano de obra. Recuerden lo de mano de obra a salida de máquina y no a salida de máquina. En los ejercicios se les va a tomar, o la idea es que lo que más apliquen con los integrales es simplemente la multiplicación de cantidad de horas que lleva un producto por el total del costo. Pero lo importante es saber que ese costo incluye el efecto del sueldo básico, sueldo bruto y todas las cargas sociales de las que estuvimos hablando. Muy bien, vamos a pasar al otro video de carga fabril.